fue anunciado, recibimos a José Carlos Maía, presidente de la Cámara de Diputados, pero además el legislador de la bancada oficialista por Asamblea Uruguay. Vamos a conversar muchos asuntos. ¿Cómo le va? Gracias por venir, Bueno, gracias por la invitación. Bien, me va bien. Día feriado. La verdad, Día de natalicio de Artigas, 253 años. Tantas veces venerado y tantas veces poco respetado el legado artiguista en nuestro país, ¿no? Sí, le costó mucho porque el Uruguay tuvo primero la leyenda negra de Artigas y te diría que recién fines del siglo XIX, comienzo del XX, cuando la historia propia de los partidos tradicionales lo ubicó como una especie de fundador del Uruguay que no era, porque era la de un Uruguay que nunca quiso, en realidad. Claro, que era la equidistancia entre blancos y colorados. Y recién en la década de los 60 se empezó a redefinir los contenidos programáticos de la reforma agraria y otros. Y bueno, como que el paso de los años le dio otro significado a su contenido histórico. Él superó pruebas complicadas. Es más, yo creo que es uno de los personajes que todavía hay más cosas para hacer y para decir, porque desde el punto de vista de sus contenidos. ¿En qué sentido? Y ideológico, él fue el más avanzado de todos sus pares en su época. Simón Bolívar, por ejemplo, no tuvo las ideas sociales, de transformación social que tuvo José Artigas. Yo creo que la reforma agraria artiguista es un ejemplo de eso. Es decir, sí, las instrucciones del año 13 son como una especie de clara guía de lo que era el pensamiento artiguista. Claro, y de lo que integración, república, es decir, era un pensamiento de independencia política, pero también de revolución desde el punto de vista social y de las ideas más avanzadas de la época, adaptadas al medio. Un Artigas que empezó su revolución a los 46 años. Y bueno, y fue un periplo de unos 20 años que lo puso al frente de todos los imperios de la época y que después terminó sus días en el Paraguay y surge una nación que es el Uruguay, con la mediación de los ingleses y la mirada cómplice de porteños y brasileros. En fin, Uruguay nunca fue, en términos de país, lo que él quiso para esta zona. No, de hecho, él rechaza la Constitución uruguaya cuando se la llevan al Paraguay, porque claramente Uruguay no era la creación de lo que él pensaba, ¿no? Exacto, él hablaba de patria grande. Es más, aprovechamos la oportunidad semana pasada e hicimos un homenaje, digamos, musical en Pasos Perdidos y se hizo a Don José, quedó muy bueno y se cerró, obviamente, con el tema a Don José. Bueno, que lo cantaran los 4 cantantes. Bueno, ya que salimos de esta lección de historia que estuvimos repasando, pero que bien vale la pena por la fecha, bueno. Nos metemos en la arena política. La semana pasada sale el presidente del Frente Amplio, después de una reunión del ministro de Economía allí en la sede de la Fuerza Política. Al otro día prácticamente sale el ministro de Economía con algunas diferencias en cuanto al mensaje que comunicaron. Y otra vez, desde mi percepción, que puede ser compartida o no, aparece y emerge claramente la dificultad para comunicar. ¿Por qué sigue pasando este tipo de cosas en el Frente Amplio? Pues, lo hemos conversado más de una vez con usted. Las dificultades que tiene el Frente Amplio para la comunicación. Yo creo que creo que el error, incluso Javier lo asumió, es haber hecho una comunicación, incluso la debíamos haber hecho primero hacia nuestros propios legisladores, nuestros compañeros, y ese fue un error. Sí, a veces hemos tenido dificultades de comunicación de todo lo bueno que hemos hecho. Es la principal crítica que nos hacen a nosotros nuestros compañeros. Eso es lo que... Sí, yo me acuerdo, con usted me acuerdo de haberlo tratado alguna vez, incluso en la previa de las elecciones del Frente Amplio, y usted hacía especial hincapié en las dificultades que había para comunicar hacia la interna y también desde la interna hacia el exterior. Es más complejo. A ver, convengamos que el trabajo de ustedes, los periodistas, es muy profesional y tienen una inmediatez para llegar a la noticia que a veces lo que vos querés llevar como reservado, entre comillas, exclusivo para tus compañeros, tus colegas, es complicado porque ya llega antes por otros medios de la manera que sale, como sale. Entonces ahí tenés dificultades. Yo creo que es un debe que tenemos que mejorar y esa conferencia de prensa me parece que no fue la más feliz de la idea haberla hecha. Después se corrigió
porque el propio Danilo salió luego del encuentro con nosotros, los legisladores, y fue muy preciso en los contenidos, ¿no? O sea que usted no solamente habla del tema del momento en el que se comunicó, sino de la forma. Quizás hubiera preferido, no sé, que el Ministerio de Economía primero se reuniera con los legisladores y después con el partido. No es eso. Yo me refiero a que hay momentos y momentos de comunicar y elegir. Yo, en el momento que se hizo el encuentro con el secretariado, que está bien que el ministro de Gobierno informe a su fuerza política lo que tiene que hacer, o lo que va a hacer, mejor dicho, lo que le va a proponer a la otra parte del gobierno, que son los parlamentarios, está bien. Ahora, a veces podés hacer o no una conferencia de prensa. Yo no lo hubiese hecho, pero son decisiones del momento. En ese momento yo estaba en cámara, presidiendo la cámara. Ahora, fíjese... las definiciones. Sucede el episodio de la comunicación en cuanto a la rendición de cuentas, casi que automáticamente, a los pocas horas, al otro día, empiezan a aparecer voces. Nosotros recibimos aquí en esa misma silla a Darío Pérez y me dijo, yo la derogación del abuso de funciones no lo voto, pero de ninguna manera. Usted propone una propuesta alternativa a la derogación del delito de abuso de funciones. ¿Es necesario, si no están los votos a nivel de diputados, someterse a lo que sucedió en el Senado, a que mucha gente opine y diga que el Frente Amplio haga una interpretación de la intención para la derogación del abuso de funciones, toda una polémica, un desgaste de trabajo a nivel del Senado, cuando los votos no están ni siquiera a nivel del oficialismo en diputados? ¿No falta coordinación también desde ese punto de vista? A ver, el tema de la derogación del abuso innominado de funciones es un tema que en el pasado, y esa autocrítica nos comprende, y hoy también, es muy amplio para poner en posturas muy demagógicas a veces y que te ponen automáticamente del otro lado de la vereda. Desde el punto de vista técnico y académico, la enorme mayoría de los que trabajan en serio el derecho penal, te dicen que lo mejor que hay que hacer es la derogación, porque no es que se pase a la impunidad o al cheque en blanco, sino que hay otra serie de figuras que sirven para tipificar la inconducta de un gobernante. Ahora bien, desde el punto de vista político, a veces esa definición técnica que podría tomarse no siempre es políticamente posible. Y yo creo que el debate en el Senado quizás abrió para la segunda Cámara, que en este caso es diputados, para buscar una solución que tenga el mismo objetivo. El objetivo es uno solo. Siempre van a haber circunstancias en el pasado, en el presente y seguramente lo habrá en el futuro, por el cual alguien puede sentirse afectado, vinculado a la derogación o la modificación de este. Sí, está bien. Lo que usted está diciendo es, el sentido de la oportunidad seguramente nunca sea el ideal. Nunca va a estar. Ahora, sabiendo eso incluso, ¿no se debió haber coordinado que si en diputados el Frente Amplio no tenía los votos para la derogación del delito de abuso de funciones, ni siquiera se llegara al desgaste que se llevó en el Senado? Porque yo insisto, seguramente el Frente Amplio no perderá la elección por promoverla y votar, sancionar con sus votos la derogación del delito del abuso de funciones en el Senado. Ahora, se produce un debate, una exposición pública, personas que no están de acuerdo con lo que se expuso a nivel de la Cámara Alta, y todo ese desgaste fue al divino botón, porque en diputados no tienen los votos, y nunca los tuvieron. Eso, primer cosa. La elección del Frente, y esto va de mi parte, yo estoy convencido que con el trabajo que estamos haciendo y mejorando y ajustando algunas cosas, tiene todas las condiciones del Frente Amplio para tener un cuarto gobierno frente amplista. Dicho esto, aclaro, siempre han habido y hay problemas de coordinación. En este caso, no sé si era tan claro que todos los diputados o algunos diputados iban a votar en contra sí o sí a esa iniciativa. ¿Por qué? Porque vos además tenés en las bancadas mayorías, minorías, y normalmente son excepciones en la historia del Frente Amplio las veces en que un legislador no vota lo que vota su bancada. Nosotros, en mi caso particular, yo hice una propuesta, lo hice a través de una columna, de ir un camino de regulación. ¿Por qué?
porque una modificación que focalice ese delito o esa figura jurídica en la parte estrictamente económica, que es la que estamos hablando, esto es que si alguien abusó de una posición de poder y se benefició a sí mismo o a terceros por acción o omisión, tenga una pena. Y que no quede mañana en los operadores judiciales la total libertad de decir esto sí, esto no, esto más o menos. Entonces, yo creo que ese camino puede ser un camino que encuentre más allá del frente, y es mi aspiración, algún nivel de consenso. Lo que pasa es que, insisto, a veces cuando abordás estos asuntos, hay una tendencia natural a ponerse del otro lado, tirar piedra y generar situaciones de hecho que no son deseables. Porque, insisto con este concepto, todo aquel que esté en un cargo ejecutivo a nivel municipal, departamental, nacional, ente autónomo, que fuera, potencialmente está expuesto a este tipo de figura, que lo que podés hacer, en mi opinión, es ir por un camino de precisión de la figura jurídica. ¿Y cómo impactaría esa precisión o, en caso de prosperar su propuesta, de las causas que están abiertas? Depende, a ver, primero quiero ir por porque, este por ejemplo, camino. Nadie tiene... Bueno, voy a sacar el nadie porque siempre puede ¿no? haber alguno que... Pero duda. mayormente no existe consenso en pensar que, por ejemplo, Fernando Lorenzo o Caloia utilizaron el abuso de funciones en lo que fue el caso Pluna para beneficiarse económicamente. No lo dice el dictamen del fiscal que los acusa. Por eso digo. A pesar de base. Y creo, yo no escuché a casi ningún actor del sistema político, no sé, puede haber alguno del sistema judicial, pero casi ningún actor del sistema político decir que ese delito, abuso de funciones, fue para sacar beneficio económico. Entonces, si prosperara su propuesta, ¿cómo caería eso en estas causas, por ejemplo? Mire, los efectos, desde el punto de vista jurídico, yo primero, insisto, quiero ir en dos caminos. Uno es el camino de buscar un acuerdo que nos lleve a todo el sistema político a coincidir en algo razonable, en algo que nos permita abstraernos de circunstancias como las que tú planteás. Número uno. Número dos, entiendo, yo no soy jurista, que al desaparecer la figura jurídica, cae estrictamente el porqué de la sanción penal en curso. Pero eso, sinceramente, quiero no... Con la derogación queda claro. Por eso con la modificación pues no me queda tan claro. Yo no quiero avanzar en cosas que efectivamente no domino técnicamente. Ahora, me parece primero que en el caso de tanto de Fernando Caloia como Fernando Lorenzo, dos personas súper honestas, que su mérito fue haber trabajado para que el país le fuera bien y hubo de su rendimiento en sus carteras o en economía muy buenos resultados. Se dio esta circunstancia del pronunciamiento de la justicia que en su momento y nosotros no compartimos, pero que respetamos, y hasta en el dictamen fiscal está dicho que está hecho a partir de lo que entiende la justicia, las consecuencias de sus actos administrativos y en ningún caso de búsqueda de enriquecimiento ni personal ni de terceros. Entonces, insisto con esto, me parece... No, pero eso en el momento de la discusión a nivel del Senado, ¿se planteó? Bueno, yo sé que lo que usted dice es el sentido de la oportunidad, que quizás siempre haya causas abiertas. Sabe que quizás siempre es pasible, siempre. Pero en este caso, ni siquiera excediendo las de Lorenzo y Caloia, está toda la situación de ANCAP. Pero por eso yo digo... es una causa muy potente la que está abierta. Bueno, entonces, ¿no sería mejor buscar, esperar que quizás se despeje ese horizonte? Yo no creo que eso es así. Yo no lo comparto. En primer lugar, porque no hay ninguna suspicacia en la propuesta con respecto a ningún caso en el pasado, en el presente, ni lo hay en el futuro. Lo que pasa es que un razonamiento así te lleva inevitablemente que hoy por esto, mañana por lo otro, nunca hagas ninguna modificación. Es decir, el camino, siempre va a haber algo, alguna circunstancia que te impida abordar algo que es importante. Pero no hubo demasiada premura en tratar de aprobar esta iniciativa. A ver, no eres un tema que... Pero por eso, a ver, eso es un camino muy opinable, ¿no? Porque en realidad, en el periodo pasado
a fines del periodo pasado, y la propuesta que hacemos nosotros no es nada que yo le haya sacado de un bolsillo y lo puse en la mesa. Es la propuesta que el Frente Amplio llevó y que estuvo muy cerca de salir en fines del periodo pasado cuando se fue a modificar el Código Penal. O sea, había bastante niveles de acuerdo en la materia. Por lo tanto, se trata de ubicar algo que es necesario hacer. No es a la defensiva, no es por los dudas de... Eso, todo lo que se dijo, se dejó de decir en el Senado, para mí es simplemente una cosa. Es armar un círculo político para generar beneficio propio y enchastre ajeno. No tiene otra ciencia. Ahora, tenemos que hacer entre todos Bordaberry, eso de juntar votos, ¿y eso es circo político? Me parece, prefiero... referéndum estoy hablando. Sí, la verdad que no salí de mi sorpresa cuando escuché al senador decir eso. Si ese va a ser el punto final de su carrera política, yo lo pensaría 2 veces. Pero bueno, cada uno hace lo que quiere. A mí me parece, insisto, en una situación que si vos lo ponés a cada quien a hablar mano a mano, todos sabemos que esa figura tal cual está presente no es una figura que ayude a la administración, al administrado, ni dé garantías, ni sea justa en sí misma. Todos tenemos que hacer nuestra propia mea culpa de cómo hemos abordado en el pasado y cómo abordamos hoy estos asuntos y sobre todo ponernos y concentrarnos en salidas posibles. Cuando a la gente vos le planteás situaciones sensatas, concretas, de decir, bueno, esto se precisa en estos términos, se despejan todas las suspicacias ahí por haber. Bueno, yo creo que se puede caminar por ahí. Para mí va la cosa. Yo quiero decir que la idea es de Bordaberry, pero en la calle Pou y la Reñaga, por ejemplo, ya lo apoyaron. Bueno, que si el Frente Amplio sancionaba la derogación, iban a juntar firmas para un referéndum. Tenemos toda la oposición juntando votos de firma de vuelta. Yo qué sé, ¿qué quiere que le diga? Acá cada uno hace lo que quiere. Con el tema de la rendición de cuentas, sí. ¿no les puede pasar algo similar a esto de lo que sucedió a nivel del Senado y las idas y vueltas con la derogación del abuso de funciones? A ver, para el tema de los juegos de azar, seguramente ya van a contar con los votos. Unidad Popular se muestra proclive a sancionarlo. El voto 50 parecería que podría llegar a aparecer. Habrá que ver si el tema de la tasa consular necesita iniciativa legal o no. Eso será una cuestión a resolver. Ahora, ¿no habría primero que resolver el tema de la interna antes de salir a buscar los votos en la oposición? ¿Cómo debería ser la estrategia para negociar en la rendición de cuentas? Yo creo que es simultánea, ¿no? A mí me parece que el Frente Amplio primero hace los caminos, acá los hizo distintos, los hizo bien. A ver, el presidente de la República le propuso al Frente Amplio que tire los grandes lineamientos, eso fue en el verano. El Frente Amplio discutió, elevó los lineamientos generales al Poder Ejecutivo. Se lo hizo llegar el presidente Miranda al presidente Vázquez. Después se inició un debate dentro del propio Poder Ejecutivo. Se cerró en el Consejo de Ministros, se informó al secretariado y pasó a informarse al Parlamento. Esta semana que viene seguramente ingresará, es de esperar, el articulado que con otros contenidos, otros incisos y demás. Yo creo que hay que hacer las dos cosas, hay que conversar adentro, conversar afuera, hay que conversar con todo el mundo. Es una rendición de cuentas que le puede permitir al Frente Amplio posicionarse adecuadamente con cautela en cada definición estratégica que ha señalado en su programa. Por lo tanto, estoy convencido que el voto 50 para la rendición de cuentas va a estar. Yo estoy muy convencido de eso. ¿Sí? Sí. ¿Están seguros? Sí. Lo que hay que ver después, dentro de la rendición de cuentas, qué artículos tienen qué votos, que es distinto. Es decir, yo creo que va a haber una aprobación general y adentro de los incisos quizá tengamos que hacer un trabajo inédito por una cosa clara. Es la primera vez que pasa, por lo menos que yo estoy en Cámara, que el partido de gobierno, o en el pasado los partidos de gobierno, no tenían mayoría en una Cámara. Nunca pasó antes. Ahora, ¿hay que empezar a aceptar, por ejemplo, que el 6% del PIB para la educación no se va a alcanzar? Veremos. Yo creo que es un norte para trabajar. El programa del Frente Amplio dice expresamente ir hacia el 6%, vamos a ir hacia el 6%. Yo creo que si no llegamos nos vamos a acercar mucho, ojalá lo podamos cumplir a rajatabla. Es mi aspiración personal que eso sea así, pero el gobierno ha tenido una cautela muy importante a la hora
de avanzar en este periodo en materia presupuestal. Y eso le ha dado garantía a todos los uruguayos y ha dado garantía de que efectivamente todo lo que se ha comprometido se ha podido llevar adelante en un contexto regional que todos sabemos es bien distinto y es absolutamente inesperado en algunos casos a lo que era cuando el Frente Amplio ganó las elecciones nacionales. Claro, pero a ver, alguien podría decir, en esta rendición se hace un esfuerzo importante para la educación. Sí. Es decir, casi todo lo que aumenta el gasto social, casi todo, va destinado a la educación. Y sin embargo, el Frente Amplio, en cuanto a la asignación de recursos, quedaría aproximadamente a unos 500 millones de dólares de cumplir con ese 6% del PBI para la educación. La verdad, las cuentas no cierran por ningún lado. O sea, su verdad. No, es la verdad que sale de la apreciación. Bueno, es su opinión. O sea, si se hace un esfuerzo importante, sí, y se suman, hagámoslo a grosso modo, 100 millones de dólares para la educación en este ejercicio, a uno le cuesta pensar que en los próximos 2 años se van a sumar 500. Por eso le digo. Eso no es una apreciación mía. Parece que va de suyo, ¿no? Si hay un esfuerzo importante y se dan 100 millones de dólares y hay que sumar 500, y parece difícil. Yo le digo, primero, la ejecución son 2 años en la que viene, que es 2018, habría que quintuplicar la asignación de este año y en 20. 2 años. Primera cosa. Segunda cuestión. Está muy focalizado, y yo no comparto, el tema de recursos a la educación exclusivamente en los porcentajes. Bueno, eso fue el Frente Amplio que lo puso en campaña. Lo puso en campaña con su programa. Si quiere hacemos memoria, y esto fue Constanza Moreira, que en un acto habló del 6%. Constanza Moreira larga su candidatura y Tabaré Vázquez, antes de la interna, en un acto dice, vamos a asignar el 6% del PBI para la educación. Y yo le reitero, el que lo puso arriba de la mesa el tema de los porcentajes fue el actual presidente Tabaré Vázquez, previamente a la interna. Y después fue una de las promesas de campaña que hizo el Frente Amplio, tender a llegar al 6% del PBI para la educación. Usted no somos nosotros ni los analistas políticos los que hablan del porcentaje. Pues bueno, pero usted déjeme cerrar el razonamiento. Porque usted me dice que nosotros ponemos mucho el tema del porcentaje. No, yo no dije usted, te abrió paraguas solo. Yo le digo esto. ¿Cómo no? No, yo le digo esto. Acá, hacia el 6% y tender hacia el 6% es lo que dice el programa del Frente Amplio. Obviamente, cuando usted se para en una tribuna y demás, marca hacia dónde va a ir el objetivo programático, y hasta ahora hay algo que ha pasado siempre en los últimos 15 años que no pasaba en la historia uruguaya. ¿Cuál es? El partido que ganaba las elecciones normalmente no cumplía casi ninguno de sus objetivos que se comprometía con la gente. La diferencia entre el Frente Amplio y todos los demás partidos que pasaron antes es que todo lo que se comprometió el Frente Amplio en su programa de gobierno, en el pasado lo cumplió en todas sus líneas generales. Segundo, cuando yo me refiero a la focalización en los números, creo e insisto en que el debate o el tema en materia de educación no solo es, que lo es, el porcentaje en una parte o la cantidad de recursos que vos asignás, sino a los contenidos educativos, a qué haces con ellos, a cómo trabajás la estructura educativa del Uruguay, cuáles son sus contenidos curriculares, cuáles sus transformaciones, cuáles son los cambios a venir. Ahora no más estamos hablando de la necesidad, y ojalá podamos este año avanzar sustancialmente, de una universidad de la educación. Es decir, me parece que hablar solo de los porcentajes, que insisto, son importantes, son fundamentales, pero no es lo único, me parece a mí que empobrece una discusión que tiene que tener los dos componentes, el recurso presupuestal y el contenido de la estructura educativa, la esencia de la educación. A eso me refiero. Lamentablemente se nos fue el tiempo, pero daba para seguir. Pero ¿cómo no? Largo y tendido, no va a faltar oportunidad. José Carlos Maya, le agradecemos su presencia esta mañana. Gracias por la invitación, un gusto. La pausa y seguimos con más noticias.